Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 21 de abril para quinto grado. Comenzamos con geografía, el tema de las redes que nos conectan. En la sesión de hoy vamos a ver las principales redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas. ¿Alguna vez has viajado en barco, ferrocarril, automóvil o avión? ¿Por qué motivo lo hiciste? Yo he hecho viajes para vacacionar a través de avión y automóvil. Antes de continuar me gustaría que precisáramos algunos conceptos claves. Como puedes ver, el modo de transporte es la forma en la que nos movilizamos de un lugar a otro. Por ejemplo, modo aéreo, marítimo y terrestre. Cuando nos referimos a medios de transporte, estamos hablando de los vehículos que utilizamos para movilizarnos, como el barco, el avión y el automóvil, el camión y el ferrocarril, y a la infraestructura, al conjunto de medios que nos permiten conectar diferentes puntos de superficie terrestre. Si quisiéramos ir de México a Portugal, lo podríamos hacer de modo marítimo a través de un medio de transporte como un barco, o en un modo aéreo por medio de un avión. Esta red de transporte terrestre conecta diferentes ciudades y está integrada por trenes, vías, terminales y hasta un túnel submarino. Cuando tengas tiempo libre puedes investigar sobre esta mega obra en la red de transporte que genera. Como pudiste ver en la imagen, los modos y medios de transporte han cambiado con el paso del tiempo. Antes era muy rudimentario y conforme han evolucionado las tecnologías y comunicaciones se han vuelto más eficientes y rápidos. Leí en el periódico la noticia sobre un nuevo proyecto para desarrollar medios de transporte más rápidos y eficientes. ¿Qué ventaja existe entre el avión o el barco, o entre el automóvil y un ferrocarril? Con el avión llegas mucho más rápido. El transporte aéreo es el más moderno y rápido. A través de él se pueden recorrer largas distancias y es útil para transportar cargas pequeñas, pero es costoso. Por su parte, el transporte marítimo y ferroviario son útiles para trasladar grandes volúmenes de carga a bajo costo, aunque son más tardados. En cuanto al transporte carretero, este tiene bajo costo cuando se utiliza en distancias cortas y poca carga. Para que se desarrollen esos transportes en los continentes pueden intervenir muchos factores como la localización, como estos. Por ejemplo, la mayor ruta ferroviaria se creó porque tenían la necesidad de unir caminos. Antes se hacía a través de un río, pero este se congelaba. El transporte multimodal ayuda a que el transporte sea más eficiente y organizado. Veamos ahora de qué manera se encuentran distribuidas las redes de transporte en el mundo. Vamos a la página 106 de Atlas del Mundo. Podemos observar que la red de carretera primaria está presentada con líneas de color negro y las redes ferroviarias están en color morado. Por ejemplo, en África observamos región donde se ubica el desierto de Sahara. Casi no hay redes de transporte terrestre. Las condiciones físicas es uno de los factores que más influye. Observemos entonces que existe una importante ruta marítima entre América y Europa. Muchas de esas rutas se utilizaban desde hace mucho tiempo. Las redes de transporte marítimo predominan en los países con mayores ingresos económicos. Ahora vamos a la página 108. Podemos observar representados con círculos rojos los aeropuertos con mayor tráfico anual de pasajeros. Como puedes observar, en América del Norte, Europa y Asia Oriental se tiene el mayor desarrollo de redes aéreas, mientras que en América del Sur y África se observan pocas redes aéreas. El contexto es, si tuvieras por cuestiones de negocio que viajar de Johannesburgo en África hacia París en Francia, ¿qué tipo de red de transporte y ruta sería la más conveniente utilizar? La red de transporte aérea es la más óptima para concretar el viaje. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a reflexionar sobre cuál es la importancia de identificar las redes de transporte para conectar ciudades y trasladar mercancía y personas. Coméntalo con tus amigos y familia en casa. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿qué número sigue? Identificarás la regularidad en sesiones con números, incluyendo números fraccionarios. Las sucesiones numéricas pueden representar diversas situaciones. Iré haciendo preguntas de sucesiones numéricas. Observa, analiza y contesta. Si iniciamos en el número 9 y los demás términos se obtienen sumando 8 al término anterior, di cuáles son los primeros 5 términos. Si comenzamos en el 9, el siguiente sería 17, luego 25 y le sigue el 33. El quinto término es el 41. Entre estos números, la constante es 8, es decir, se le suma 8 al término anterior para obtener el siguiente. ¿Cuáles son los primeros 5 términos de la sucesión? Se inicia en 4 y la diferencia entre dos términos consecutivos es 14. Como la diferencia en términos y términos es 14, a 4 le sumo 14 y así a cada uno de los siguientes. Los primeros términos de la serie se van de 14 en 14 y que comienzan en 4. Son 4, 8, 32, 46 y 60. En esta sucesión que acabamos de escribir, ¿qué número sería el noveno término? Como el 60 fue el quinto término,
Para saber la respuesta debes continuar la sucesión. Así que el sexto término es 74, el séptimo 88, el octavo 102 y el noveno es el 116. El número 200 forma parte de esta sucesión. Sigamos sumando de 14 en 14 a partir del 116. El 200 sí forma parte de la sucesión. Ahora fíjate en esta sucesión y dime si el 200 es parte de ella. Según mis cálculos, sí pertenece a la regularidad de esta sucesión. Ahora averigüemos qué término sería el 200. Para ello escribamos la sucesión. Podemos ver que Jenny se equivocó al decir que sí era parte de la sucesión. En una sucesión no solamente es importante la regularidad o patrón que permite encontrar los números que forman, también es importante el primer número, es decir, en qué número comienza. Ahora no solo debes saber cuál es la regularidad, sino también encontrar los términos que faltan. Para contestar primero buscamos dos números consecutivos, como en el caso de 50 y 39. Los restamos y nos da 11, así que la regularidad es 11. Ahora sumemos 11 para obtener los números faltantes y así nos queda la sucesión. Vamos al desafío 62 en la página 118, uso de patrones. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde a la regularidad de la sucesión 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3? Vamos a convertir todo en fracciones con igual denominador, entonces la constante es de 1 medio. La regularidad es que cada término se determina aumentando 1 medio al término anterior. ¿Cuál es la regularidad de la siguiente sucesión? 1 16avo, 5 16avo, 9 16avo y 13 16avos. Aquí todas las fracciones son 16avos y la regularidad es que cada término se determina aumentando 4 16avos al término anterior. ¿Cuál es el término que le falta a la siguiente sucesión? 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, el término que falta y 5 octavos. Quedaría la sucesión 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, el término que falta y 5 octavos. Por lo tanto, el término que falta es 4 octavos. Aquí podemos ver otra forma de resolverlo, haciendo las sucesiones compuestas. Los 4 términos siguientes después del 7 octavos sigue 4 octavos, luego 9 octavos, después 5 octavos y luego 11 octavos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación, el tema de la reparación del daño en las injusticias. Toma tu cuaderno, dibuja un tendedero y escribe las ideas que recuerdas de nuestra última clase. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene todas las leyes de nuestro país. El Estado promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos. El Estado, a través de sus autoridades, es quien determina las sanciones cuando las leyes no se respetan. Las normas y las leyes se crearon para beneficio de todas y todos, porque sería imposible convivir en un mundo sin leyes y normas. Cuando alguien comete una falta o un delito, las autoridades determinan la sanción con base a las leyes, pero ¿qué sucede con las víctimas? Vamos a organizar las frases para saber en qué consiste la reparación del daño. ¿Qué entiendes por reparación del daño? Es cuando tenemos que reparar el daño que hicimos, cuando hacemos algo malo y tienes que enfrentar las consecuencias, cuando volamos el balón de la escuela y teníamos que repararlo. Veamos el siguiente caso. Mario rompe la maqueta de Carlos al salir del salón porque va corriendo. Carlos le exige a Mario que le devuelva su maqueta tal y como estaba. Mario responde: es imposible, está rota, no se puede reparar, fue un accidente. La maestra establece que Mario haga una nueva maqueta para Carlos semejante al original. Mario le entrega a Carlos una maqueta semejante a la rota. Esta situación fue provocada por no cumplir las normas en el salón. La maestra, como autoridad, determinó la reparación del daño. Mario asumió su responsabilidad, aceptó su falta, se disculpó y repuso la maqueta que le estropeó a otro compañero. ¿Y qué hubiera pasado si la maestra no actuaba como autoridad? Quizá Mario hubiera reparado el daño por su propia iniciativa. La justicia restaurativa, este concepto se enfoca en el establecimiento de la paz y el bienestar social mediante el diálogo y el reconocimiento del daño a las personas y comunidades. Vamos a aprender sobre los pasos para atender la posible aplicación injusta de una norma. Página 97. Debemos conocer cada caso a profundidad, conocer las normas, leyes o reglamentos para que se pueda identificar por qué no se aplicó correctamente la ley. Como siguiente paso es indispensable presentar pruebas y finalmente solicitar la reparación del daño. En tu entidad existen comisiones locales de derechos humanos a las cuales puedes recurrir para recibir orientaciones como una autoridad realice actos o omisiones que violen los derechos de cualquier persona, en especial las víctimas de algún delito. ¿Quiénes participan en la reparación del daño? Primero, las personas que reciben el reconocimiento de haber sido violentada en sus derechos y es receptora de dicha reparación. Segundo, ¿quién violentó las normas o las leyes y que debe reparar el daño? Tercero, las instancias legales que al impartir justicia definen la reparación. Estas representan la sociedad en general y son las principales defensoras de los derechos humanos. Existen formas de reparar el daño en la sociedad como las que veremos ahora. Abstenerse de realizar conductas
por la que fue juzgada o juzgado, compensar en forma económica, ofrecer disculpas o perdón público, hacer servicio a la comunidad. El reto de hoy es el siguiente: anota en tu cuaderno y revisa la situación de la página 96 de tu libro de texto. Con base al esquema que vimos hoy, elabora una propuesta para que la señora Rosa realice la reparación del daño. Seguimos con lengua materna. El tema es leer textos informativos para escribir un artículo de divulgación. Aprenderás a identificar la relación entre los datos y argumentos de un texto expositiva. ¿Qué vamos a hacer para avanzar en la escritura de nuestro artículo sobre las vacunas? Realizar una investigación. Nos conviene seleccionar y resumir y clasificar la información. Te pido que busques en las fuentes que tengas disponibles para escribir tus propios artículos de divulgación, libros de texto, enciclopedias, periódicos, revistas o si tienes acceso por medio de una búsqueda electrónica. Nos vamos a centrar en la lectura de un texto que seleccionamos y clasificar la información que contiene para responder algunas de las preguntas que nos planteamos ayer. ¿Por qué funcionan las vacunas? ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cuáles son los beneficios de vacunarnos? ¿Son seguras las vacunas? Como puede ser un poco largo leer, tomar notas y resumir, prepararé unos resúmenes con los que vamos a ir llenando el cuadro. ¿Son seguras las vacunas? Las vacunas es inocua y aunque puede producir efectos secundarios como el dolor en el brazo o fiebre, suelen ser muy leves y temporales. Si bien no puede descartarse que ocasionen efectos secundarios graves, estos son sumamente raros. Todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas. Es mucho más probable padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna. ¿De qué habla el texto? ¿Qué contenidos se identificaron? Si miramos nuevamente la primera parte, nos damos cuenta que el título se refiere a la seguridad de las vacunas. Veamos el siguiente texto. Guía para niños sobre vacunas. A nadie le gusta que le pongan inyecciones. Pueden doler y asusta saber que un enfermero te va a clavar una aguja. Pero hay inyecciones que se llaman vacunas que te protegen de contraer algunas enfermedades graves. Esas enfermedades podrían hacer que te enfermaran mucho. Un pinchazo de la inyección no es nada en comparación con esas enfermedades. Cuando tu cuerpo está protegido contra una enfermedad de esta forma, se dice que eres inmune a la enfermedad contra la que han vacunado. Este texto fue tomado de una página de salud para niños y está dirigido precisamente a lectores infantiles. El propósito central es explicar cómo es que las vacunas nos protegen. Por ejemplo, cuando dice las vacunas te protegen porque contienen solo una parte pequeñísima del germen que provoca la enfermedad o una versión del germen muerto o debilitado. Veamos el siguiente texto. El sistema inmunológico. El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna o externa por lesiones visibles que afectan a algún aparato y sistemas que regulan muchas funciones, pero también puede dañarse por causas que no se notan a simple vista, como las enfermedades y las infecciones. Además, el sistema inmunológico es capaz de detectar o eliminar microorganismos que producen enfermedades. El proceso de defensa se activa de manera inmediata, aunque el cuerpo tarda cierto tiempo en contrarrestar los microorganismos y virus que pueden provocar la enfermedad. El primer texto que leímos usa un texto formal, el segundo texto está enfocado para niños y usa un lenguaje mucho más informal. Las vacunas funcionan porque se aprovechan de esta manera en que nuestro cuerpo aprende a defenderse de los microorganismos que les causan las enfermedades. Iremos recopilando información leída en esta tabla y nos queda de la siguiente manera. Ya con estos elementos fácilmente podemos armar el texto que vamos a escribir. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.